Hola, soy Adriana Saltijeral Cerezo, soy cardióloga, trabajo en el Hospital Universitario del Tajo y tengo el gusto de estar el día de hoy con un cardiólogo más que conocido, el doctor Leopoldo Pérez de Isla, del Hospital Clínico San Carlos. Hola. Hola Leo, y el día de hoy tenemos el gusto de poder compartir con todos vosotros pues una charla que me parece de lo más interesante, pero no solo por el tema, porque vamos a hablar del colesterol LDL, sino por el título. Vaya título que has escogido, Leo. El veneno se guarda en frascos pequeños. Primero que nada, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué has elegido ese nombre para esta charla? Bueno, es un título que es un poquito provocativo, como puedes entender, pero queremos lanzar el mensaje de una realidad que no estamos prestando atención, que es la realidad del tamaño del LDL. No solamente es importante tener mucho o poco LDL, sino que además es importante qué tamaño tiene. Por poner un ejemplo, vamos a reducir todo a lo más sencillo, pero creo que es la mejor forma de intentar comprender este concepto. Tú imagínate que tenemos a una persona y le sacamos todo su colesterol, y todo su colesterol está aquí. Y cogemos a otra persona muy similar y le sacamos todo su colesterol. Todo su colesterol estaría aquí. Si medimos la concentración de colesterol en estas personas, podemos decir que los dos son iguales. Pues nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque esta persona, si nos fijamos con detalle en su colesterol, LDL, vemos cómo tiene muy poquitas partículas de colesterol y son muy grandes. Sin embargo, esta otra persona, que tiene la misma concentración de colesterol LDL, cuando lo miramos en detalle, vemos cómo tiene muchas partículas pequeñas. ¿Y por qué es esto importante? Pues por lo siguiente, también reduciéndolo todo a lo más sencillo. Imaginaos que esta pequeña pieza de Lego es el endotelio, la parte blanca es el endotelio, detrás está la pared del vaso. ¿Qué es lo que sucede cuando una molécula, una partícula de colesterol LDL grande intenta depositarse para formar aterosclerosis? Que no puede pasar, es muy difícil que pase. Pero ¿qué sucede cuando esa partícula de colesterol LDL es pequeñita, que se deposita en la pared de la arteria, formando la capa de aterosclerosis, formando placas de aterosclerosis con todas sus posibles consecuencias? Es por eso por lo que es muy importante conocer el tamaño de las partículas de LDL. Esto lógicamente es reducido a lo más simple, pero creo que un ejemplo visual puede ser muy importante para que los cardiólogos tengamos en cuenta la importancia del tamaño del colesterol LDL. Bueno, Leo, me parece que el ejemplo ha sido muy gráfico, totalmente. Me he quedado con el concepto de la importancia del tamaño de las partículas del LDL. Pero vámonos a la parte clínica. Soy un cardiólogo clínico y yo en las analíticas que recibo de mis pacientes, pues recibo la concentración total del LDL. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cuál sería la importancia de poder diferenciar ese tamaño de las partículas? Pues por ponerte un ejemplo, en esta diapositiva que estamos viendo podemos ver cómo de todos estos miles de pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo, tan solo unos poquitos tienen un colesterol LDL, concentración de colesterol LDL por encima de 130. Entonces nos quedamos perplejos. ¿Por qué? ¿Por qué teniendo poco colesterol LDL, sin embargo, tienen un síndrome coronario agudo? Probablemente el motivo sea que estas personas tienen una concentración de colesterol LDL determinada, pero el número de partículas es muy alto porque esas partículas son pequeñas, muy heterogénicas y por tanto muy lesivas. Y aquí vienen dos conceptos muy importantes, que son los conceptos de concordancia y discordancia. En esta diapositiva que estáis viendo hemos dividido en horizontal a los pacientes según su percentil de concentración de LDL y en vertical, los percentiles, en función del número de partículas de LDL que tienen. ¿Qué es lo que sería lo más normal? Pues la concordancia, que es lo que refleja la línea diagonal central, es decir, que el que esté en el percentil 50 de concentración estuviera en el percentil 50 de número de partículas. Eso parece lo lógico, pero no siempre es así. A ese término le llamamos concordancia, pero existen discordancias que son beneficiosas para el paciente y discordancias que son perjudiciales para el paciente. Por ejemplo, ahora podéis ver cómo tenemos que un paciente que esté en el percentil 50 de concentración, pero sin embargo esté en el percentil 80, es decir, hay una discordancia importante de tamaño de las partículas, es un paciente que tiene una discordancia mala, porque es una discordancia que aumenta su riesgo, es una discordancia con la cual estaríamos infraestimando su riesgo. O lo contrario, señalado en verde, en el cuadrado verde, podéis ver cómo tenemos pacientes que tienen
pocas partículas de colesterol, pero muy grandes, de tal manera que eso es algo protector, algo que beneficia al paciente y le protege de desarrollar eventos ateroscleróticos y de desarrollar, por supuesto, aterosclerosis. Prueba clínica, resultados clínicos de este concepto. La línea central, la línea negra, nos muestra los pacientes concordantes y podemos ver cómo tenemos en la línea roja pacientes discordantes malos, es decir, de los que tienen muchas partículas muy pequeñas de colesterol LDL, o discordancia buena, que es la que se señala en la línea azul, que son pacientes que tienen pocas partículas de LDL porque son muy grandes y por tanto no son tan lesivas como las que son pequeñas. Vale, por lo tanto, volviendo a tu ejemplo gráfico inicial, que me ha gustado tanto de las canicas grandes serían estas partículas grandes, que no serían tan proateroscleróticas, y las partículas pequeñas, estas que atravesaban el endotelio, serían las que favorecen más o se relacionan más con la aterosclerosis. Efectivamente, de ahí la importancia de conocer el tamaño de las partículas de colesterol LDL. De acuerdo, Leo. ¿Y tú crees o podemos pensar que identificar el tamaño de las partículas del LDL puede ayudarme para estratificar mejor el riesgo cardiovascular de mi paciente? Hay muchos estudios que lo demuestran. En este estudio que estáis viendo aquí podéis ver que las dos columnas que tenemos a la izquierda son pacientes que tienen el colesterol LDL, la concentración de colesterol LDL por debajo de la mediana, y las dos columnas de la derecha por encima de la mediana. Sin embargo, los que tienen el colesterol bajito, tenemos señalados en rojo aquellos que tienen el colesterol, la concentración de colesterol baja, pero sin embargo tienen muchas partículas, porque son pequeñas esas partículas. Fijaos cómo el riesgo está aumentando. Por tanto, aquí en estos pacientes, midiendo la concentración de colesterol LDL, estaríamos infraestimando su riesgo. Lo contrario lo tenemos en las dos columnas de la derecha. Son pacientes que tienen concentración de LDL aumentada. Pero, sin embargo, los que tienen la columna roja son pacientes que tienen las partículas de colesterol LDL muy grandes y, por tanto, poco aterogénicas. Por tanto, en estos pacientes su riesgo es menor de lo que nos está diciendo la concentración de LDL. Vale, muy interesante y me parece un concepto que deberíamos de incluir en nuestro día a día, ¿no? De las analíticas y la valoración de nuestro paciente. Pero yo no cuento con ello. ¿Tú crees que hay alguna población específica que se puede beneficiar más de este tipo de análisis particular de las partículas de LDL? Pues efectivamente, hay poblaciones que están claramente identificadas, que tienen una discordancia, es decir, una discordancia negativa, es decir, que la concentración de LDL puede ser incluso normal o incluso baja, pero es a base de muchas partículas de colesterol LDL pequeñitas, que son los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes con síndrome metabólico e incluso las mujeres. En esas poblaciones encontramos discordancia que va en contra del pronóstico de estos pacientes. Vale, esto es como eso que se dice, ¿no? Que los pacientes diabéticos tienen un LDL más malo, ¿no? Y a pesar de que tengan cifras más bajas, van a tener más eventos cardiovasculares. Efectivamente, identificar el tamaño de las partículas de colesterol LDL nos puede ayudar a tratar más intensamente a aquellos pacientes que realmente lo necesitan más. Vale, pero a día de hoy solamente las guías europeas de prevención o las guías de lípidos de la Sociedad Europea de Cardiología nos muestran como el objetivo a alcanzar la concentración total del LDL, ¿no? Como en general. Pero ¿hay alguna guía o algún consenso que nos esté ya refiriendo, nos esté dando datos sobre la importancia de analizar estas partículas? Pues efectivamente disponemos ya de guías, disponemos de la guía de los endocrinólogos norteamericanos, y en estas guías nos dice una serie de objetivos a alcanzar para los pacientes de alto riesgo y para los pacientes de muy alto riesgo. Para los pacientes de alto riesgo nos establecen un límite de concentración LDL, un objetivo de concentración de LDL, pero también nos establecen un objetivo de número de partículas. Y para los pacientes de muy alto riesgo también lo mismo. Tenemos un objetivo de concentración, pero también un objetivo de número de partículas. Vale, y cuando yo tengo el objetivo del LDL de menos de 70, yo he visto, bueno, hay muchas publicaciones, ¿no?, donde ya está demostrado la curva del CTT, donde se muestra un beneficio clínico al alcanzar estos objetivos. Y al alcanzar el objetivo de estas partículas del LDL, ¿también va a tener una repercusión clínica? O sea, yo voy a ver un objetivo, un beneficio en mis pacientes que yo pueda definir. Pues sí, tenemos este estudio, por ejemplo, en el cual vemos cómo intentar a nuestros pacientes hacerles llegar a un objetivo de concentración de LDL no es tan bueno
cómo hacerles llegar a un objetivo de número de partículas de LDL. Si nos fiamos del objetivo partículas y conseguimos el objetivo partículas, el pronóstico de estos pacientes es mucho mejor que si simplemente nos guiamos, como estamos haciendo hasta ahora, por el objetivo concentración de colesterol LDL. Bueno, hasta ahora la teoría está fenomenal, pero a mí me gustaría que, por favor, llevemos esto a la práctica. Yo tengo pacientes en mi consulta todos los días, de hecho ayer pasé consulta y yo creo que tengo bastantes pacientes que recuerdo que tienen niveles de LDL, de colesterol LDL en rangos normales, que definiría yo, y aún así tienen eventos cardiovasculares. ¿Me puedes dar algún ejemplo clínico, por favor, para poder ver cómo es la aplicación de esas partículas? Por supuesto, mira, un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Un paciente, que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, fijaos cómo esto sería lo que nos da el análisis del perfil lipídico habitual. Esto es un paciente que, como es un paciente de alto riesgo cardiovascular, el LDL está por debajo de 100, por eso tiene un semaforito verde, ¿vale? Entonces, como está por debajo de 100, nos quedaríamos tranquilos. Sin embargo, si hacemos un análisis del tamaño de las partículas, vemos cómo este paciente tiene muchas partículas pequeñas y el tamaño medio de las partículas de colesterol LDL es un tamaño pequeñito, por tanto, no está tan bien el paciente. Todo esto se puede reflejar en algo que explicaremos después, que es el gráfico que vais a ver aquí en la diapositiva, en el lado de la derecha, y que fijaos cómo está dibujando un corazón. Nos está dibujando un corazón porque nos está diciendo que tenemos que proteger el corazón de este paciente, que este paciente, aunque el análisis convencional nos diga que está bien, no es cierto. Este paciente hay que actuar más intensamente sobre él porque realmente lo necesita. Y esa sería la traducción, básicamente, el beneficio que yo tendría, ¿no? De tal forma que yo sería más intensa, trataría más intensamente a mi paciente, optimizaría el tratamiento a un tratamiento máximo, de tal forma que no me quedaría con ese nivel supuestamente, entre comillas, como óptimo al que había alcanzado mi paciente como un objetivo, sino que me podría plantear incluso un objetivo más bajo de estas cifras e incluso intentando disminuir estas partículas, ¿no? Bueno, Leo, ¿y cómo es el análisis de estas partículas? ¿Cómo se hace? Pues habitualmente se podía hacer por métodos indirectos. Los métodos indirectos no son excesivamente fiables, pero ahora mismo disponemos de una tecnología, que es la tecnología LipoScale, que es una tecnología basada en resonancia magnética, ¿de acuerdo? No es la resonancia magnética que usamos los cardiólogos habitualmente, es una resonancia magnética que lo que hace es que analiza el número de partículas y el tamaño de partículas de todos los componentes del espectro lipídico, de tal manera que podemos obtener un análisis pormenorizado de lo que le está sucediendo a este paciente. Por supuesto, nos va a dar la concentración del LDL, del HDL, es decir, lo que conocemos habitualmente, pero además nos ofrece una información extra que es vital para manejar adecuadamente a nuestros pacientes, que es, como decía, el tamaño de las partículas. Y además nos ofrece un gráfico, que es el gráfico que podéis ver a mano derecha de la diapositiva, en el cual cuanto más se mete hacia adentro la línea naranja, que es el resultado del paciente, más aleja de la línea base, que es el círculo perfecto que veis en color oscuro, cuanto más se mete es que ese paciente está peor. Y además, de una forma gráfica nos puede transmitir este análisis qué es lo que está pasando en este paciente, cuál es el riesgo de mi paciente y cómo puedo abordar e intensificar el tratamiento de mi paciente. Pues fenomenal, Leo. Yo creo que un concepto que es complicado, un concepto que es muy teórico, de tu mano, ha sido muy sencillo. Lo has explicado muy prácticamente, muy gráficamente, como siempre, Leo. Es un gusto poder estar a tu lado y poder aprender y, sobre todo, poder ayudar a nuestros pacientes, porque finalmente, analizando estas nuevas tecnologías, analizando estas nuevas partículas, podemos traducirlo clínicamente en reducción de eventos cardiovasculares para nuestros pacientes. ¿Qué es de lo que se trata? Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.